Muy bien. Pues yo les cuento que el Señor muy temprano en la semana, con mucho amor y mucha de esa gracia especial con la que Él sabe amarnos, me dio el mensaje. Y me dio el mensaje, curiosamente, a través de la misma pregunta que yo me hacía. Yo fui a recortarme, porque a veces yo decía, voy a pelarme. Y Suazo me decía, quien pelan son los pollos, usted se va a recortar. Sí, sí. Él me lo dijo durante todo el 2014 y ya al final lo aprendí. Fui a recortarme. Y mientras esperaba mi turno, pues pensaba, ¿y de qué vamos a hablar el domingo? Y ahí tranquilito estaba orando. Y yo le decía al Señor en el 2015, ¿qué más yo puedo decir? El Señor me dijo, ese es el tema. ¿Qué más puedo decir? ¿Qué más nosotros podemos decir en este año? Yo me hacía la pregunta y el Señor con su gran amor me entregó el mensaje. Y así se titula este encuentro con su palabra que vamos a tener. ¿Qué más puedo decir? A pesar de que hemos avanzado mucho, a pesar de que hemos sufrido, batallado, nos hemos esforzado mucho, muchos o algunos de nosotros no ven la victoria en la vida espiritual y saben que todavía falta algo, que todavía falta un poco más, que hay que seguir adelante porque todavía no hemos alcanzado esa promesa. No hemos recibido lo prometido. Esa promesa que el Señor nos ha hecho primero particular y esa promesa que nos ha hecho de forma general. A todos nos ha prometido la vida eterna. Esa es una promesa que el Señor nos ha dado. Pero cada uno de nosotros tiene una promesa individual de parte de Dios. Una promesa o que ha ido recibiendo o que está esperando recibir. Y eso nos indica que el trabajo no termina aquí, sino que más bien continúa. Que la bendición tampoco termina aquí. Que la gracia y la compañía del Señor tampoco termina aquí. Que su río sigue siendo caudaloso, que las oportunidades siguen siendo muchas y que todavía falta mucho que el Señor pueda hacer en nosotros. Un pensador latinoamericano, Cervantes, decía que cuando una puerta se cierra, otra se abre. Eso lo dijo en el Quijote de la Mancha. Cuando una puerta se cierra, otra se abre. Y su significado es el siguiente: si el 2014 fue duro, si el 2014 te atemorizó y el 2015 se vislumbra ser un año retador, esto significa que debemos continuar, pero continuar aferrados del Señor. Quizás en este momento te luce que tu vida está en la línea de llegada. Pero quiero que sepas que el Señor nos está diciendo al corazón que esta es la línea de partida, no la línea de llegada. Que este no es el final, sino que es el comienzo apenas. Pero la gran pregunta que debemos responder es si nos quedaremos enfocados en la puerta cerrada. La gran pregunta que debemos responder es si esa puerta cerrada es la que nosotros seguiremos viendo o si vamos a extender nuestra mirada a esa puerta abierta que tenemos por delante. Y este título de mensaje no me lo inventé porque es lo mismo que pregunta el autor de Hebreos en el capítulo 11, versículo 32. Yo les invito a que me acompañen a Hebreos 11, 32, al versículo 34. Que abran sus Biblias en Hebreos 11, 32. Tiene un
La misma pregunta que yo me hacía se la hizo el autor de Hebreos en el versículo 32 del capítulo 11, cuando decía, ¿y qué más digo? ¿Y qué más puedo decir? Dice otra versión. Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel, de los profetas, de Ramón, de Snyder, de Joan, de Henry, de José Miguel y su familia, de Jamie, de Iván. El tiempo nos faltaría. ¿Usted sabe por qué? Porque nuestro Dios es grande. Que por fe estas personas, al igual que nosotros, estamos llamados a conquistar reinos, a hacer justicia, a alcanzar promesas, a tapar bocas de leones, a apagar fuegos impetuosos. Estos hombres, al igual que nosotros, evitaron, y nosotros debemos evitar, el filo de espada. Sacaron fuerza de la debilidad. Se hicieron fuertes en batallas. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Amén. ¿Usted sabe qué es lo que está haciendo el autor de Hebreos? Animando. El escritor de Hebreos, inspirado por el Espíritu de Dios, está animando al pueblo. Porque evidentemente el pueblo estaba cabizbajo. La fe estaba menguando. Las personas estaban cuestionando su fe y otros habían considerado ya el volver atrás a sus antiguas prácticas religiosas. Y durante todo el pasaje del libro de Hebreos, usted nota que él hace este énfasis en el capítulo 6, en el capítulo 10, un llamado a la iglesia, diciéndole, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a volver atrás para después volver a crucificar a Cristo? De ninguna manera. Y por eso se toma este capítulo para hablar de vidas, de sacrificios, de vidas ejemplares, que deben ser un ejemplo para todos nosotros, para que entendamos que las batallas que estamos enfrentando, que las injusticias, que el hecho de que no veamos las promesas cumplidas, de que los leones estén asediándonos para mordernos, de que los fuegos se estén elevando frente a nosotros, de que ejércitos grandes estén marchando en nuestra contra, no es una razón para que pensemos que todo está perdido. Porque estos hombres y mujeres con su fe conquistaron todas estas adversidades. Y es por eso que este hombre inspirado por Dios levanta el ánimo del pueblo, recordándole que quien está con nosotros es mayor que nuestra dificultad. Hebreos 11 es el pabellón, es el salón de la fama de los hombres y las mujeres de Dios. Aquí el común denominador no es la perfección, es la persistencia, es la perseverancia. A pesar de quienes eran, el Señor no deja de reconocer sus debilidades y sus faltas. Pero también hace acompañar este mensaje con el gran cambio que Él logró por su participación en la vida de estas personas. Ellos no eran perfectos, pero triunfaron. Y todos estos triunfos fueron a través de la madurez de estas personas. Porque ellos se hicieron fuertes en batalla, no sentados, no esperando, no haciendo lo que entendían, sino lo que debían hacer. Son sus hazañas. Es el producto de la madurez de estas vidas que nosotros estamos viendo retratado en estos versículos. Y muchos se preguntarán, ¿y cuál es el camino de la madurez para que yo pueda andar por él? ¿Cuál es ese camino que yo puedo tomar para caminar y madurar como ellos maduraron y poder enfrentar mis dificultades y vencer como ellos vencieron? Pues yo le tengo una noticia, porque a través de la investigación profunda, porque me hice esta pregunta, ¿qué
fue lo que provocó que ellos se mantuvieran firmes a pesar de las grandes dificultades? ¿Qué camino tomaron? ¿Qué hicieron? ¿Qué entendieron? Que nosotros necesitamos entender para poder caminar por ese camino de la madurez, alcanzar esa madurez y abrazar esas promesas que Dios nos ha hecho. Y entendí y confirmé, y hoy vuelvo a confirmar, que el camino a la madurez es el mismo que se toma hacia la crisis nerviosa. Ese mismo camino que nosotros estamos caminando, en el cual estamos sufriendo, no debemos cambiarlo, porque ese es el mismo camino que nos lleva a la madurez. El camino a la victoria es el camino de las derrotas que nosotros estamos sufriendo. O sea que no hay un cambio de camino. El Señor lo que quiere de nosotros es un cambio de actitud. Porque la madurez es el cincel con el que Dios trabaja nuestras vidas. Tomó un pedazo de piedra, tomó su martillo, y el cincel llamado madurez es con el que nos golpea Dios para formar de nosotros, como gran artista, una gran obra de arte. Que cuando nosotros la observamos en Hebreos 11 nos maravillamos y decimos, wow, qué vida la de estas personas. Qué comportamiento. Hicieron retroceder ejércitos. Hicieron tantas cosas sobrenaturales, wow. Pero esa gran obra fue producto del cincel de Dios que constantemente los golpeó hasta formar en ellos esa obra que Él deseaba moldear. Una vida es madura cuando piensa antes de actuar, cuando escucha más de lo que habla, cuando sabe callar de amor, como Dios ha callado de amor, cuando no abandona los compromisos, cuando está donde debe estar, cuando opina con sabiduría. Eso es una vida que está madurando, que está siendo golpeada por el cincel de Dios continuamente. ¿A quiénes Dios cita en estos eventos? Él cita hombres y mujeres como Josué y Débora que conquistaron reinos, como usted puede conquistar también hoy día reinos. Esos reinos que conquistó Josué eran grandes murallas que él tenía delante. Murallas que usted hoy también tiene que aprender a conquistar. Nehemías administró justicia. Daniel fue protegido de la boca de los leones. Sadrac, Mesac y Abed-Nego fueron protegidos del horno de fuego. Elías fue protegido de las espadas de los fieles a Jezabel. Ezequías llegó a ser un hombre totalmente diferente luego de una gran enfermedad y que Dios lo libró de ella. Gedeón fue poderoso en la batalla. Y un hijo de una viuda fue resucitado por el profeta Elías. Y estas y otras muchas cosas se hicieron por unos pocos valientes que decidieron creerle a Dios, como usted y yo debemos creerle. Porque nosotros también podemos tener victoria mediante la fe en Cristo. Así como ellos tuvieron, nosotros podemos tener victoria. ¿Usted sabe por qué Dios colocó Hebreos 11 allí? Para que usted ponga su mirada en eso y entienda que usted también puede. Que usted también puede ver milagros. Que usted también puede ser parte de la gran obra de Dios. Que usted también tiene oportunidad de ser transformado. Que usted también puede ser diferente. Que usted también puede marcar la historia. Que usted también puede restaurar cosas que se han perdido en su vida. Pero esto está
estricta, estrecha e íntimamente relacionado con lo que Dios desea lograr en nuestra vida. O sea que lograr ese objetivo está íntimamente relacionado con la voluntad de Dios. Esa misma voluntad que debemos descubrir, que debemos seguir, que debemos cumplir y que debemos obedecer. Entonces, la gran diferencia entre estos grandes hombres y nosotros es que quizás nos hemos resistido a la voluntad de Dios. Y es por eso que no estamos viendo lo demás. Estamos viendo de lejos a estos grandes hombres y mujeres. Estamos viendo a nuestro alrededor grandes obras de Dios, obras maravillosas. Lo escuchamos en la radio, vemos un testimonio por el televisor, nos mandan un mensaje por redes sociales de cosas que Dios está haciendo, pero no la vemos en nuestras vidas. ¿Y por qué? Porque es necesario que dejemos obrar a Dios en nuestras vidas. La vida enfocada aprovecha el tiempo. Hay personas que cita Dios en este pasaje. Personas como Gedeón, un guerrero poderoso, un hombre que aprendió que cuando se anda con Dios no se cuenta con los mismos elementos que nosotros estamos acostumbrados a contar en el mundo. Él pensaba que un gran ejército era la clave. Dios le demostró que con un pequeño ejército y con su presencia a su favor, con su poder, con su atención, con su bendición, era suficiente. Pero lo que más podemos destacar de la vida de Gedeón es que él le sirvió a Dios como una vocación. Él se entregó a Dios con interés. Él estaba interesado en Dios y en las cosas de Dios y en agradar a Dios. Y Dios hizo el resto. Dios le ayudó a entender que no era con grandes ejércitos, que con su presencia era suficiente. Y quizás nosotros hemos pensado que necesitamos grandes ejércitos, grandes favores, gran atención de parte de otras personas para poder lograr lo que tenemos que lograr. Pero la vida de Gedeón es un ejemplo de que si nos dedicamos a Dios con interés, podemos ver una transformación en nuestro alrededor y ver cómo las cosas se conducen para nuestro bien. Barak, un guerrero esforzado, se destacó por ser prudente. Él le dijo a Débora, lejos de ser por temor, muchos han interpretado que Barak se atemorizó. Él lo que más bien fue prudente y decidió trabajar en equipo con esa mujer llamada Débora que Dios estaba usando para hablarle al pueblo. Y cuando Débora le dijo, ahora hay que enfrentar a Sísara y al ejército de los amonitas, entonces él se puso en pie y vencieron e hicieron retroceder ese ejército. Fue prudente. Decidió trabajar en equipo, dejándonos una enseñanza. Solo no podemos. Debemos ser prudentes. No debemos confiarnos en nuestra propia prudencia. Y Dios nos usa a nosotros en una parte y usa a otros en otra parte. Tenemos también a Sansón, el criticado Sansón. Sansón está su vida repleta de actos heroicos. Fue un héroe en sus días. Su gran debilidad lo derrotó. Él trató de hallar el amor, la plenitud, la satisfacción, donde no debió buscarlo. Donde él debió dar amor, él fue a buscar amor. Pero al final de su vida entendió que no hay mayor amor que el que da su vida, como dice Juan 15:13, por sus amigos. Y muchos piensan que lo que hizo Sansón en su muerte fue un acto suicida.
Pero en realidad lo que él hizo fue aprovechar que todos sus enemigos estaban en un solo salón y echó abajo las columnas y todos los que estaban allí murieron. Aunque él también murió, pero él entendió que no hay mayor amor que el que entrega su vida por los demás. Al final de su vida lo entendió. Él andaba buscando que le dieran amor, que llenaran ese vacío de su corazón. Ese gran guerrero que con la quijada de una mula derrotó un ejército, andaba buscando como cualquier menesteroso que alguien lo amara. Y por eso le entregaba sus vidas a esas mujeres que le daban amor, su puesto. Y también elegía mal porque buscaba donde no debía buscar. Por eso su debilidad fue su derrota, su gran derrota. Pero Dios le dio al final de su vida la oportunidad de entender y de practicar y de llevar a cabo lo que es el verdadero amor. ¿Usted sabe por qué yo estoy seguro de eso? Porque él está en Hebreos 11 igual que Barak. Si no, no lo estuvieran. Porque Dios los consideró hombres valientes, hombres que valía la pena recordarlos. Y nos presenta estas vidas para que conozcamos sus historias, para que entendamos que tenemos esperanza, porque ellos eran pecadores, grandes pecadores, igual que nosotros somos pecadores, pero a pesar de su pecado, Dios transformó su vida. Y de ellos sacó, a través del cincel de la madurez, una gran obra. También está Jefté, otro juez. Gedeón fue juez de Israel, Barak, Sansón fue juez de Israel, y Jefté también. Algunos lo conocerán, otros no. Pues Jefté era hijo de un hombre llamado Galaad, que tuvo este hijo con una concubina, o sea, fuera del matrimonio. Y Jefté creció con el odio de sus hermanos. Y al final lograron echar a Jefté de su casa. Y él huyó a una tierra extranjera, pero él formó una banda. La banda de Jefté, unos peligrosos muchachos, hábiles para la guerra, con fuerza, con capacidad. Y cuando Israel volvió a pecar, que era lo que mejor sabía hacer, pues requirieron la ayuda de Jefté para que ayudara a Israel a luchar contra el ejército que lo estaba asediando, que quería echarlo fuera de esa tierra que Dios le había prometido. Y Jefté le dijo: oh sí, yo lucho, pero si luego que yo termine esta lucha y venzo, yo voy a ser el líder también de Israel. Y así se formó y se constituyó como el juez de Israel, que durante 6 años estuvo sirviéndole a Dios a la cabeza del pueblo. Pero hay algo interesante en la vida de Jefté, y fue que él hizo un voto. Él dijo: cuando yo vuelva victorioso de la batalla, Señor, sacrificaré a la primera persona que me salga al encuentro de mi casa, de mi pueblo. Para su sorpresa, quien salió a recibirle de primero fue su única hija. Imagínense el gran problema en el que se metió. Problema que él se provocó porque Dios no le pidió eso. Algunos estudiosos dicen que Dios impidió que esto se llevara a cabo como lo impidió con Abraham, porque Dios nunca demandó del pueblo sacrificio humano para su adoración, excepto cuando era para un juicio que sacrificaba las vidas de pueblos completos. Entonces, la Biblia nos dice que aparentemente así sucedió, que él tuvo que sacrificar a su hija y que ella le pidió llorar su virginidad porque aún era virgen. Ella se retiró, lloró su virginidad, y cuando retornó entendió el compromiso de su padre y puso su vida como un sacrificio, como su padre lo había ofrecido. Jueces 11 y 12 está esa historia.
Pero hay algo muy interesante que nosotros debemos notar. La Biblia no aprueba los votos hechos con el propósito de comprar el favor de Dios. La alabanza y la gratitud son el contexto aceptable de los votos que nosotros ofrecemos a Dios. Usted me dirá, bueno, pues, ¿cuál sería un voto conforme a la voluntad de Dios? El voto de Ana. Ana hizo un voto correcto. Ana no tenía hijos y le dijo a Dios, bendíceme con un hijo y yo te lo voy a entregar en adoración a ti, que te sirva en el templo todos los días. Y nació Samuel y así lo hizo y Dios le dio más hijos a Ana, no uno solo, porque Dios bendice en abundancia. Entonces, ¿cuál fue el gran error de Jefté a pesar de que fue un gran guerrero? Que se adelantó, que hizo cosas que Dios no le pidió, que fue un hombre emocional y pasional. Y eso le provocó un gran problema en su vida. Muchas veces nosotros estamos envueltos en situaciones y hacemos promesas que no podemos cumplir, que Dios no nos ha pedido y que nos van a meter en graves problemas. Aprenda a darle a Dios lo que Él le pide, porque Dios solamente recibe lo que Él pide y lo que Él da. No quiera ser más espiritual de la cuenta, porque este fue el gran error de Jefté. A pesar de que fue un héroe de la fe, cometió el gravísimo error de poner a su hija en un aprieto innecesario. Así que cuando usted haga votos con Dios, hágalo con la conciencia adecuada, entendiendo que no es un intercambio, sino que es un acto de adoración, que es gratitud lo que debe envolver su vida. David es otro ejemplo citado aquí, un hombre ejemplar en todo, el mejor en todo lo que hacía. Se confió en su prudencia y cometió graves errores. La vida de David nos enseña que a pesar del gran amor que Dios siente por cada uno de nosotros, Dios no pasa por alto el pecado. Samuel es un hombre fiel a Dios. Y en la palabra de Dios vemos cómo se comportó fielmente todos los días de su vida. Y se destacó por ser un hombre que escuchaba a Dios, que Dios le hablaba con claridad. Y igualmente los profetas, siervos dedicados, sin importar las consecuencias de su predicación, ellos nunca titubearon. Dijeron lo que tenían que decir y fueron valientes en todo momento. Estas vidas nos dan una enseñanza a nosotros en este día. Sí podemos, sí se puede. Sí, el 2015 puede ser un gran año. Pero hay que confiar. Hay que confiar con fe en Dios. Y muchas personas no están viendo la vida sobrenatural que Dios tiene para ellos porque están evitando a Dios, el sacrificio, el compromiso. Están acomodando su tiempo y están cumpliendo su agenda, no necesariamente la agenda de Dios. Y cumpliendo nuestra agenda, acomodando nuestro tiempo, evitando el sacrificio, evitando el compromiso y evitando a Dios, no vamos a lograr ver a Dios en nuestra vida. A Dios lo vemos con fe, confianza en que lo que Él dice se cumple. Cuando somos esforzados para conquistar, cuando obramos en rectitud, alcanzamos promesas cuando nuestra vida no es un obstáculo para los propósitos de Dios, cuando no nos atemorizamos ante las dificultades, cuando no nos atemorizamos y somos valientes, Dios tapa la boca de los leones. No es usted que tiene que hacerlo, Dios lo hace.
Aquellos que podemos ver a Dios son los que se apegan a su palabra y son obedientes. Y sus vidas son de influencia para los demás. Este pasaje nos dice que muchos de ellos apagaron la violencia porque fueron líderes, porque fueron pacificadores, en vez de estar encendiendo la llama del odio en el pueblo de Dios. En vez de sembrar la división, fueron pacificadores y fueron líderes. Evitaron la muerte como Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Por qué? Porque tomaron las decisiones prudentes y correctas. Aunque esas decisiones pudieron meterlo en problemas, se mantuvieron firmes y Dios los guardó de la muerte. Unos eran débiles, quizás como nosotros somos débiles hoy, pero se hicieron fuertes y llegaron a ser poderosos y derrotaron ejércitos. ¿Por qué? Porque su poder no provenía de ellos. ¿Qué nos enseñan estas vidas? Que cuando usted usa la fe, usted sale victorioso. Que cuando usted le cree a Dios, usted es el gran vencedor. Yo concluyo con estas palabras. Quizás le sorprenda, como me sorprendió a mí al entender esto. Tener una fe inquebrantable, escuche bien, tener una fe inquebrantable, ser un conquistador, actuar con justicia, alcanzar las promesas, no atemorizarme, apagar la violencia, evitar la muerte y hacerme fuerte cuando soy débil, no garantiza una vida despreocupada, tranquila y feliz. Que usted haga todas estas cosas no indica que no vamos a sufrir. No indica que no tendremos momentos difíciles. No indica que no veremos ocasiones que nos arrebatarán y nos robarán el aliento. No indica que no habrán momentos que vamos a querer mejor pasarlos antes que atravesarlos, como Cristo dijo: pasa de mí esta copa. Hay copa que nosotros preferimos entregarla y evitarla. Pero ¿qué dijo Cristo? Mas hágase tu voluntad, no la mía. Eso te indica algo. Que tú estés en una crisis nerviosa no te hace menos hijos de Dios, menos hijo de Dios. Que tú no sepas lo que va a pasar no te hace menos hijo de Dios, ni menos espiritual. Que te esté causando dolor lo que esté atravesando, lo que pueda atravesar, que tengas cosas que no sabes cómo las vas a manejar, no te indica que algo anda mal. Lo que te indica, lo que debemos hacer, es estar quietos y saber que Él es Dios, que Él obra con justicia. Yo no sé si usted ha atravesado momentos amargos, difíciles, insufribles. Yo había atravesado muchas dificultades, contratiempos, malas noticias, vicisitudes comunes en mi vida. Y las manejaba. Las manejaba, Dios me daba la gracia, me mantenía firme. Creía que sabía qué era lo que tenía que hacer y lo hacía. De algunas Dios me sacó con bien, otras quisiera cambiar cosas que hice.
están hechas y nos toca vivir con ellas. Sabiendo que Dios nos ha redimido y nos ha perdonado. Pero no sé si como a mí, a ustedes les ha tocado manejar cosas en las cuales no saben qué hacer. Y que el dolor es más allá de lo que usted puede sufrir. En estos días le decía a un amigo que yo había manejado cosas similares, pero nunca me había tocado manejar algo más fuerte de lo que uno puede sufrir o soportar. Y yo entiendo que con razón le preguntaba a Dios a inicio de semana, ¿y qué más puedo decir? ¿Qué puede decir una persona cuando no tiene nada que decir? Nada. Sí. ¿Cómo puede consolar a alguien en una condición similar? No, no se puede. Pero por eso es importante conocer la Biblia. Porque cuando uno ve esa clase de adversidades, pues se ve obligado a decir más gracias doy a Dios. Porque en todo Él nos guarda. Y porque aunque no entendamos los movimientos que Dios hace, sabemos que como dice Lamentaciones de Jeremías, Él no aflige en vano, ni se complace en afligir a sus hijos, sino que a quien aflige también le da la salida. ¿Qué yo he hecho en ese momento en el que no sé qué más hacer, o qué pensar, o qué decir? Lo que dice Lamentaciones de Jeremías: guarde silencio, por si aún hay esperanza. Y esto es un mensaje de motivación. Y la razón por la cual una persona puede hablar cuando no debería estar hablando, o cuando no tiene fuerza para hablar, es porque no se trata de nosotros. Es porque es Dios en nosotros. Es porque Él es la fuerza. Y hoy que nosotros padecemos situaciones, en otro momento estaremos fuertes para sostener a aquellos que sufren. Por eso la Biblia dice que estés solidario con el que esté triste y que te alegres con el que está alegre. Porque a todos nos toca ocasión. Para todos hay ocasión de celebrar, para todos hay ocasión de estar triste, de meditar, de interiorizar. Pero yo le voy a decir algo: no estén tristes como el que no tiene esperanza. Si tú tienes una situación difícil, muy difícil o manejable, no te confíes, simplemente busca a Dios. Búscale de todo corazón. Tu problema no es demasiado grande. Tu problema no es más grande que Dios. Nuestra necesidad no es mayor que nuestro Dios. Estemos quietos y sepamos que Él es Dios. Y su paz y su bendición y su obra se manifestará en nosotros. Así que yo les invito a que, donde están, se puedan poner en pie y con todo su corazón puedan darle la mejor adoración al Señor que ustedes pueden darle.
Música